Bueno, ¿cómo andan? Esta no sé, ya creo que es la quinta vez que intento grabar este video, pero la idea es que quede lo más claro posible y para mí los otros faltaban como explicaciones, ilustraciones, etcétera, espero que este quede mejor. Bien, este es un video que es como para compensar lo que fue la videollamada y quería tratar algunos temas. Por un lado, quería como comentar qué es lo que veníamos trabajando, o sea, que estamos trabajando cuestiones de narratología, entonces estuvimos trabajando narradores, focalización. Eso va a ser importante, bastante importante para lo que es fantástico, por ejemplo. Va a ser importante para lo que es realismo mágico. Bien. ¿Por qué? Si yo les digo que para comentar, para que algo sorprenda o sobre un hecho cotidiano irrumpa algo sobrenatural, que es la definición típica de fantástico, si sabemos todo con anterioridad, si es omnisciente, es difícil que algo nos sorprenda. Y es como que siempre va a haber como una claridad o una explicación o es necesario a veces esa necesidad de es necesario una focalización, como que el narrador esté sujeto a un personaje en la interioridad de una subjetividad, de una conciencia, para que miremos a partir de esa conciencia y pueda generar, eh, como se dice, esta posibilidad de sorpresa, pueda surgir algo que nos llame la atención. O sea, puede, digamos, cuando hay una focalización fija, por ejemplo, interna, o sea, ¿se acuerdan lo que eran las focalizaciones? Bien. Y que está puesta en un solo personaje, el narrador va a estar mirando solo a partir de ese personaje. Entonces, si de repente ve cosas extrañas, nosotros no tenemos ninguna prueba de si esas cosas extrañas existen o no. Bien, entonces el fantástico va a ser más desarrollable, va a aparecer más en la mayoría de los casos, por así decirlo, con focalizaciones internas o con un protagonista que sea narrador interno y no sea así. Y si es un omnisciente, hay una focalización seguro interna fija. Y si no, es un protagonista, un secundario, un testigo, ¿sí? Bueno, volviendo al tema. Entonces, es importante el tema de los narradores para lo que vamos a trabajar con las otras cosmovisiones. ¿Se acuerdan que esto es realismo? Después va a estar fantástico, después ciencia ficción y después realismo mágico. ¿Bien? Otra de las cuestiones es que estuvimos trabajando un poco el tema de las tramas, ¿no? Y en relación a eso me interesa, nosotros cuando trabajamos un cuento, el cuento empieza y termina, o sea, hay una especie de, como es tan de brevedad, es tan corto, no hay una multiplicidad de tramas. No hay mucha posibilidad de que haya multiplicidad de tramas. Digamos, es cortito. Ahora, si trabajamos la novela, que es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, sí puede haber, quizás hay una preponderancia de una trama, no sé, narrativa, pero puede haber más multiplicidad de tramas en la novela. Bien. Y eso puede llegar a ser interesante para analizar después algunos textos. ¿Sí? Bien. Y por último quería trabajar, nosotros trabajamos, ¿se acuerdan? Narrador, focalización, trama, cuento. Déjenme pensar qué más. A ver si hay algo más. Seguramente trabajamos algo más, pero yo no me acuerdo. Bueno, del cuento me interesaba retomar, para que quede más claro, la visión de Horacio Quiroga, que yo digo que es una visión muy del policial. El policial, si vos tenés toda la información desde el principio, aburre. Ya sabes quién es el asesino, ya sabes cómo se produjo el crimen. No tiene sentido seguir. Bien. Si
el final del cuento en un policial es totalmente ilógico, no tiene coherencia con lo anterior, no tiene sentido tampoco. Es como absurdo, genera esa idea de que es fantástico. Ojo que hay un policial que va a estar conectado con el fantástico, pero se da en Alemania, que es Peruk, el autor. Pero normalmente el policial es conectado con el realismo. Tiene que haber una lógica, tiene que haber verosimilitud. Bien. Si en el policial no nos genera intriga, si desde el inicio no nos genera intriga, ya está, ya murió ese policial. No podemos decir mucho más. Entonces, lo interesante de, ¿cómo se dice?, de lo que va postulando Horacio Quiroga es, él habla del cuento y de las características del cuento, pero como un lector de policial. Siempre véanlo desde esa perspectiva. Es mucho más claro. Si el cuento te queda con una intriga sin cubrir, para Horacio Quiroga está mal. O necesitas una segunda historia, necesitas ampliarlo, tendría que ser una novela entonces. Digamos, véanlo siempre desde el lado de un lector de estilo policial, ¿sí? Que no está muy alejado de Poe, tampoco. Piensen que Poe es el creador de Edgar Allan Poe, el otro gran teórico del cuento es el creador del policial. Bien, en función de esto, vamos a trabajar un poquito lo que me interesaba, que era con respecto a narratología, el tema de la temporalidad, ¿sí? No hace falta que se sepan los nombres, algunos casos sí, por ejemplo, después les voy a decir cuáles sí y cuáles no son necesarios porque no me sale ni a mí pronunciarlos. Bien, por un lado tenemos una historia que es contada, ¿sí?, de manera cronológica, ¿sí? No sé, vamos a poner el ejemplo de algo que no sucedió, ¿no? Comienza en China, a partir no se sabe de qué, un virus. Ese virus se empieza a propagar en la población, por el turismo, los viajes, se empieza a extender a otros países, llega a Italia, llega a España, bien. Como conclusión, los estados deciden tomar medidas. Bien, corto acá. ¿Hay algo que esté cambiado a nivel temporal? No, se supone que son hechos quizás muy resumidos, pero hechos contados a nivel cronológico. Se supone que hay una enfermedad que viene de China y que tuvo una asociación de unas repercusiones. Eso es cronología, ¿sí? Cuando ya corta, y tiene otro nombre también, que este es el que no hace falta que se lo sepan, que es o apobo. Yo no me lo sé, no hace falta que ustedes lo sepan, ¿sí? No hay problema. Y está también el orden cuando es anacrónico, cuando ya no hay cronología, que en general suele ser, el típico es en medio de la historia, en media res. Pero bueno, cuando es anacrónico, que es cuando hay rupturas temporales, es lo que hay que ver por qué, ¿no? Y es lo que voy a trabajar ahora, con ejemplos, más que buscar el porqué en este momento, vamos a ver tipos de rupturas. Bien.